Muy bien, muy buenos días a todos. Un gusto saludarles. Quien les habla es Carlos Pérez y me acompaña el profesor Néstor Jara. Él es docente e investigador en la FACEN, entiéndase en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Y juntos venimos a presentarles este proyecto que estamos ejecutando dentro del programa Prociencia 2 que corresponde, digamos, ¿verdad? A la nueva convocatoria que actualmente tiene el CONACYT. Una gran profesora mía, que se llama Beatriz González de Bocio, decía, citar es olvidar. Sin embargo, me parece que es importante también citar, además del profesor Néstor Jara, a las otras personas que también nos están acompañando en este proyecto, y es así que les quiero también citar a María Leiva, a Norma Beatriz Silguero y a Romilda Campos, que son las otras investigadoras que nos acompañan en este proyecto. Todas son de la FACEM, entiéndase la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es también justo saludar y dar un respetuoso saludo y fraterno saludo al profesor David Galeano, también al profesor Tadeo Galeano y en definitiva a todos ustedes porque nos están abriendo las puertas para venir a presentar este proyecto, ¿no? Este proyecto, ¿cómo se llama? Se llama Etnomatemática, abordaje de los grupos, abordaje de los conocimientos matemáticos de los grupos nativos y experiencias de enseñanza sostenida con material concreto de la geometría y aritmética en la educación escolar básica en los grupos asentados en el departamento de Central y Caaguazú. ¿Qué quiere decir este nombre tan estrambótico, verdad? Que a lo mejor muchas veces nos perdemos, ¿no? Bueno, si ustedes se fijan en esa primera palabra que es el título, van a ver que dice etnomatemática, ¿verdad? Y ahí estamos viendo dos cuestiones muy importantes, ¿verdad? Estamos hablando en gran medida de etnia, estamos en gran medida hablando de grupos nativos, estamos en gran medida hablando de los conocimientos que tienen estos grupos nativos y también de las matemáticas como facultad o como elemento empoderador que nos serviría para mejores condiciones y una mejor inserción. Eso es algo súper importante que me parece oportuno de establecer en este punto, ¿no? Es decir, todos tenemos una relación con la matemática de una forma formal o de una manera informal, ¿no? Es decir, al medir el tiempo, a medir las distancias, incluso en ciertos patrones, ¿verdad? De diseño y de comportamiento, ahí siempre se aplica un criterio matemático, ¿no? Bueno, justamente la idea es poder ver estas cuestiones, ver cuáles son las capacidades que tienen y también empoderar a los profesores para que después pueda existir una mejor inserción de los elementos de estos niños, ¿verdad? En el sistema. El problema efectivamente con el que nos encontramos, ¿verdad? Es un problema, en gran medida es un problema social, ¿no? ¿El por qué? Porque estamos hablando de altas tasas de analfabetismo, estamos hablando de una baja calidad de la formación, no necesariamente una baja calidad de la formación en el sentido de que no exista una formación, sino de que muchas veces falta la innovación o faltan nuevas maneras de entender ese contexto y de mostrar de una manera alterna. Eso también efectivamente que nos lleva al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Enseñanzas descontextualizadas. Muchas veces le escuché con mucha atención al profesor que estaba antes, al profesor Pérez, que hablaba de la importancia de ver la realidad de cada uno, el contexto de cada uno, la cultura de cada uno en definitiva, ¿no? Y si pensamos en clave de enseñanza matemática, desde un colegio privado en la ciudad de Asunción o en la ciudad de Caaguazú o en la ciudad de Repatriación, a lo mejor vamos a ver que ese contexto es tan diferente a lo que podrían ser otros contextos y especialmente cuando hablamos de la población nativa, ¿no? Y efectivamente eso también nos lleva a una cuestión macro que incluso podría englobar absolutamente todo, que son las desigualdades de oportunidades.
Y está también el escaso acceso a la formación profesional. Bueno, con respecto a los objetivos de esta investigación, ya se los dije en palabras más fáciles, pero vendría a ser caracterizar los saberes matemáticos que poseen los grupos y propiciar un espacio de formación efectiva para el aprendizaje de la matemática a nivel de la educación escolar básica, incorporando estrategias y materiales didácticos accesibles y ajustados a la realidad sociocultural de los grupos afectados. Es decir, nosotros no nos quedamos solamente con hacer el análisis, no nos quedamos solamente con hacer las capacitaciones, la idea es también generar materiales. Y justamente este proyecto Prociencia nos muestra esa idea que tiene el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que apoya la FACEN, de llevar proyectos de desarrollo I+D, es decir, que sea investigación más desarrollo, desde una perspectiva multidisciplinaria. Es decir, no es solamente un proyecto que están llevando profesionales, investigadores de la ciencia matemática propiamente dicha, sino que también hay un enfoque sociológico, y a eso también se debe mi participación. Es decir, contextualizar en definitiva. ¿Y contextualizar para qué? Para poder hacer un correcto análisis, un correcto contexto, una interpretación del contexto, poder capacitar y poder dejar materiales que después puedan ser usados. Con respecto a los objetivos específicos, estamos hablando de identificar los saberes y las prácticas matemáticas, así como el sistema de conteo y los símbolos gráficos de los pueblos originarios, caracterizar los niveles actuales de adquisición de las competencias matemáticas básicas de la población infantil escolarizada de los principales grupos étnicos de los departamentos de Central y Caaguazú, ¿verdad? Es decir, la idea es poder justamente hacer una especie de estudio comparativo, ¿verdad? Ver diferentes realidades. Y a eso también hay que sumar, ¿verdad? Otros dos últimos objetivos específicos más, que más precisamente son ejecutar planes de capacitación a los docentes en la utilización de metodologías de enseñanza de matemática y en la elaboración de materiales didácticos con elementos concretos de fácil acceso, y por último, describir las experiencias de aprendizaje obtenidos mediante la ejecución de propuestas didácticas. Es decir, es un proyecto bastante ambicioso, bastante complejo, completo, multidisciplinario, y bueno, espero que les guste. Ahora, con respecto a las actividades y a las demás cuestiones propias del proyecto, voy a ceder la palabra al profesor Néstor Jara para que continúe con esta exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Y bueno, para empezar, dar un agradecimiento especial a los organizadores de este congreso, que es un espacio de alto valor académico, por el intercambio, por estar escuchando de primera fuente a grandes expositores del ámbito educativo, del ámbito social. Por lo tanto, a quienes sepan aprovechar estas ocasiones, de hecho que va a redundar en la formación de cada uno. Así que de mi parte agradezco al profesor David Galeano, a la profesora Felicia, por brindarnos este espacio de presentar lo que estamos haciendo, y más allá de este espacio, por todo el apoyo que nos están brindando en la ejecución de este proyecto. Un poco para contextualizar un poco más también, la idea, tal como expuso el doctor, surgió de esas problemáticas, pero luego, para ir bajando en campo, habíamos consultado con el doctor David, quien es, como sabemos, conocedor de toda la conformación básicamente de los grupos étnicos, y nos estuvo orientando, y hemos bajado el proyecto en dos puntos específicos en el departamento central, en la ciudad de Luque, en una comunidad de Tarumandumí, y luego acá en la zona de influencia de repatriación. El grupo étnico con el que estamos trabajando es el grupo Guayá Guaraní, y en algunos casos Abá Guaraní también.
Entonces, a partir de esas orientaciones, hemos venido acá, hicimos un lanzamiento del proyecto en una gran reunión también que organizó el Ateneo, y ahí hemos contactado con la doctora Felicia, y ella es hasta ahora el eje principal de nuestro proyecto en cuanto a los contactos, a las organizaciones, a la preparación de los trabajos. Y las actividades de capacitación se están realizando normalmente también acá en la escuela José Domingo Martínez, a quien también a la directora le damos un agradecimiento especial por el espacio que nos brindan. Básicamente estas actividades, así como se presentó, tiene dos ejes principales, por decir. Uno es la de indagar los conocimientos que tienen estos grupos nativos, por decir, porque como sabemos ellos tienen su propio conocimiento en el área de la matemática que no precisamente condice con lo que la ciencia en sí propone en su formalidad. Primera característica es que ellos la matemática utiliza en forma mucho más cotidiana, no utiliza por ejemplo una matemática abstracta. Entonces, entender un poquitito ese funcionamiento es lo que nos propusimos, y a partir de ahí brindar las capacitaciones utilizando materiales concretos y dar mejor preparación primeramente a los docentes y luego en las escuelas, en la medida de las posibilidades, también con los estudiantes. Así que básicamente en eso está consistiendo el desarrollo del proyecto. Inició en febrero de este año y se proyecta hasta mediados del próximo año. Básicamente dentro de esto, acá por lo menos en repatriación, hay unas cuantas instituciones que han participado. Por ejemplo, la escuela básica de la comunidad indígena de Cuapagú Señorita. En esta institución también ya hicimos una salida en donde en la propia escuela nos fuimos a dar no solamente una capacitación, sino la metodología de aula abierta, en donde se van nuestros docentes capacitadores, y en la presencia de los mismos docentes de esas instituciones se dan actividades con los niños y se les muestra metodologías nuevas, se motiva a los estudiantes y suelen resultar en jornadas muy productivas. Otras instituciones, Comunidad Indígena Ñuhogüe, Comunidad Indígena Catemí, 23 de junio, Comunidad Indígena Tacuaró, 3 de febrero, Ñuhogüe, Comunidad Indígena Pindorí-Culantrillo, son las instituciones que están participando normalmente con nosotros. Estamos ahora siguiendo en el proceso de capacitaciones con los docentes y en los próximos días continúan. La investigación en sí, por más de que sea la matemática, tal como estaban diciendo los compañeros, tiene más bien un enfoque cualitativo, no cuantitativo. La idea es atacar esa problemática de formación y básicamente esa suerte muchas veces de rechazo de la matemática, y mostrarles todas las cualidades positivas que pueden tener. Algunas imágenes para ir terminando esto de cómo se están trabajando en esas capacitaciones, la experiencia que se ha tenido con los docentes. Ese ya es en la escuela, ya en presencia de los niños, se ve imágenes de cómo están participando activamente los niños, y eso es lo que buscamos con estas metodologías, que no sea una matemática aburrida, sino que a partir del contexto en donde ellos están, muchas veces los materiales que los docentes hacen es a partir, por ejemplo, de cartón, de un envase de leche que se encuentra en cualquier parte, preparan sus materiales y lo van convirtiendo en novedosos materiales didácticos. Esta es otra vista. Hay uno de los cierres, a más de la experiencia pedagógica, didáctica, también hay momentos de compartir con los niños, entonces se convierte esto en una hermosa experiencia. Y para dar cierre a esto, le quiero presentar un video que se ha hecho de todas las actividades, y ahí van a poder visualizar mucho mejor todo lo que se está haciendo.